Son las 7 de la mañana con 7 minutos con Angélica Bulnes acá en el estudio. Normalmente a esta hora revisamos lo más importante, pero tenemos un invitado. Tenemos un invitado que se estrena públicamente con nosotros en su nuevo cargo de ministro de Bienes Nacionales. Sí. Me refiero a el ministro Francisco Figueroa. Muy buenos días. Buenos días, Angélica. Buenos días. Ministro, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por estar acá, bien cerca del micrófono para que lo escuche el país. Ministro, primero, ¿cuán sorpresivo fue para usted su llegada al Ministerio de Bienes Nacionales? Mira, más que sorpresivo, vengo con dos sentimientos de agradecimiento por la confianza que ha tenido el presidente en darme esta responsabilidad y con entusiasmo porque este es un ministerio que conozco bien. Fui jefe de gabinete de la ministra Javiera Toro y la verdad, si me permiten confesarlo, con que le tengo mucho cariño a este ministerio, porque este es un ministerio que tiene a su cargo tareas muy bonitas, posibilita políticas muy importantes para las personas, paliar el déficit habitacional, ampliar las áreas protegidas naturales del Estado, disponer terrenos fiscales de mucho valor para la actividad económica, como por ejemplo la generación de energías no renovables, en fin, una serie de materias en muy diversos ámbitos que muchas veces las personas no tienen muy claro. El Ministerio de Bienes Nacionales es un ministerio suele ser de bajo perfil, está detrás de otros ministerios que le ponen la guinda a la torta. En ese rol yo me siento muy cómodo trabajando. Es un ministerio que creo que tiene que ser reivindicado en su labor y por lo mismo les decía que en cuanto a los sentimientos tengo un sentimiento de cariño con este ministerio muy, muy grande por esa amplitud de ámbitos en los que interviene de manera muy, muy eficaz y que tiene un impacto en la vida de las personas. Bueno, cuentan que usted estaba listo para irse a Valdivia a asumir un cargo en el INDH allá y que esto lo tomó por sorpresa porque efectivamente fue una situación sorpresiva. Llegó como sucesor de Marcela Sandoval, a quien el mandatario le hizo pagar los costos políticos de lo que pasó con la fallida compra de la casa de Salvador Allende. ¿Usted cree que fue justo que fuera ella la que pagara el costo político? A ver, yo me he hecho la convicción de que, primero que nada, comprendo perfectamente la preocupación que esto genera en el país, sí, sin ninguna duda. He llegado a solicitar informes de todo lo que ha ocurrido. Me reuní con el subsecretario, que es el jefe de servicio, y le solicité instruir un procedimiento disciplinario para investigar y ver dónde se cometieron los errores, la desprolijidad y de esa manera tomar medidas correctivas. Y me he convencido de que esto nunca debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales. El presidente, más que pagar costos políticos... ¿En qué sentido nunca debió salir? Nunca debió salir. El Ministerio de Bienes Nacionales era el ministerio a cargo de este proceso. O sea, ahí tendría que haber parado esto por la inconstitucionalidad, ¿eso? Este procedimiento no se pudo haber llevado a término. ¿Ya? No pudo haber, se paró en el momento preciso, pero podría haberse frenado mucho antes. Yo me he convencido que no debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales. Se cometieron desprolijidades en este proceso y a través de este procedimiento lo que me interesa a mí es comprender bien dónde y cómo se cometieron esas desprolijidades para que no se vuelvan a repetir en otros procedimientos de otra naturaleza también. Y el presidente hizo valer la responsabilidad política en el nivel más alto que correspondía en ese minuto, que era el de la ex ministra Sandoval. Yo habría tomado la misma decisión que ella, por supuesto, presentar mi renuncia, y esa es la convicción que me he hecho hasta este minuto. ¿Este procedimiento que usted le encarga al subsecretario puede terminar con la responsabilidad política o funcionaria de personas al interior del ministerio, entonces? Podría eventualmente, sí, eso depende de la propia investigación, de lo que allí se levante. A mí lo que me importa es entender los procedimientos que se llevaron mal, para eventualmente corregir protocolos, por ejemplo, para pedirle a los funcionarios y a los equipos que adviertan estos problemas. Ahora, este es un proceso que se debió haber evaluado en el ministerio en su globalidad. ¿Ya? Es decir, hasta el final, hasta que saliera del ministerio, por supuesto en el nivel más político, directivo, que es lo que nos corresponde a las autoridades, es decir, no ceñirnos estricta y únicamente a lo que uno tiene que mosquear, sino que a una iniciativa sobre todo de estas características tan importantes para el gobierno, analizarlo políticamente. Entonces, o sea que la evaluación interna tendría que haber sido legal, por decirlo así, formal, pero también política. Absolutamente, política en el sentido de que pudiera llegar a término la iniciativa en su conjunto. Pero aquí fallaron ambas, ¿o no? Aquí fallaron ambas, aquí por supuesto, por eso se hizo valer la responsabilidad de la ministra, se hizo valer una responsabilidad política, ni más ni menos. Y en ese sentido, ya que hay un proceso administrativo para entender cómo fueron las responsabilidades, ¿cómo se va a asesorar para lo que viene? Que es terminar con el contrato. Sí. Bueno, yo llegué con parte de un equipo de mi gabinete, de abogadas, de profesionales de mi confianza, y estoy trabajando con ellas para trabajar en este sentido. Lo enfrento también con mucha tranquilidad. Yo creo que es importante saber que aquí lo que es importante es que aquí hay un contrato que no ha sido aprobado por este ministro
y que por lo tanto no tiene ningún efecto jurídico. Por eso no ha habido ningún pago, por eso no ha habido inscripción en el conservador de bienes raíces, y mientras yo como ministro no dicto un nuevo decreto que apruebe esto no tiene ningún efecto jurídico, por lo tanto no existe realmente. No tiene efecto jurídico, pero el contrato existe, el contrato se firmó. Pero el valevista está depositado en la notaría, digamos. Pero los recursos que están destinados para esto están en las cuentas fiscales. Porque el valevista no ha sido cobrado. Y mientras yo no apruebe esta compraventa no existe y yo no la voy a aprobar. Ya, pero ¿cómo va a deshacer? Porque el contrato de compraventa existe, está el valevista, y hay que recuperar el valevista, hay una serie de cosas por hacer. Sí, estamos analizando las distintas fórmulas que existen. Yo no me voy a precipitar, no hay ninguna razón para que me precipite, porque como les digo, mientras yo como ministro no apruebe esta compra no tiene ningún efecto. Entonces me voy a tomar el tiempo para analizar la mejor fórmula, por supuesto, para tomarla dentro de los próximos días. Me habría encantado llegar a esta entrevista, por supuesto, a tener una respuesta definitiva a esa pregunta, pero he analizado y creo que no tiene ninguna razón que yo me precipite para hacerlo. Sin precipitarse, una resiliación, que es una de las posibilidades, implicaría un nuevo contrato, digamos, lo que para algunos significaría una doble infracción de quienes no pueden firmar contratos con el Estado. Bueno, de público conocimiento que ese es un debate que están sosteniendo muchos abogados. ¿Qué le han dicho los abogados suyos? Hay distintas hipótesis. Es que así son los abogados, por ministro. Exactamente. Aquí yo soy periodista, entonces nos podríamos coludir contra los abogados, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Yo estoy escuchando todas las opiniones que están sobre la mesa hoy día. No voy a cerrarle la puerta a ninguna opinión. Y ese decreto que eventualmente tendría que haber sido firmado le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto yo he asumido la responsabilidad de pensarlo bien. ¿Pensó que iba a tener que hacerse cargo de todo esto cuando asumió el cargo? ¿Cuando dijo sí? Sin duda, era un tema al que yo creo que todo el país, o al menos la gente que está interesada en esto, estaba al tanto, y es una razón por la que también me entusiasmó asumir esta responsabilidad. Yo creo que cuando hay problemas y uno es parte de un proyecto político, tiene que estar disponible, y yo confío sobre todo en la gente con la que trabajo. A mí me gusta escuchar a la gente que sabe, me gusta construir equipo, y son desafíos que me gusta asumir. ¿En paralelo continúa lo de las casas de Arturo Medina, del presidente Elwin, o todo el proyecto de museos presidenciales se detuvo con esto? No, continúa, está en una fase en el que se firmó la escritura y falta el decreto aprobatorio de ese procedimiento. ¿Pero ese procedimiento lo va a aprobar? Sí, tengo que analizar todo en su mérito. Yo voy a analizar todo lo que llegue a mi escritorio bien con mi equipo. Bueno, me imagino. Y en el caso de la Casa de Salvador Allende, ¿esto se acaba acá o van a buscar una nueva fórmula para que esas casas puedan ser del Estado y convertirse en museo? Sí, ahí eso me excede. El rol del Ministerio de Bienes Nacionales, el Bienes Nacionales es el medio a través del cual el Estado administra y eventualmente incrementa su patrimonio, y por lo tanto tiene que estar a disposición por ley de otros servicios que, en virtud de la utilidad pública que determinen de un determinado inmueble, en este caso, solicite después a Bienes Nacionales adquirir. Por lo tanto, es un asunto que me excede como ministro de Bienes Nacionales, y yo voy a estar a disposición, por supuesto, de la política que tengamos como gobierno en ese sentido. Estamos con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, hasta su primera entrevista después de asumir el cargo. Claro. Y una última pregunta con respecto a esto. ¿Podrían tener que terminar pagando una indemnización? Porque a veces cuando se echa para atrás una compra-venta, hay veces en que hay que pagar una indemnización, que yo me imagino que la familia Allende no quiere que eso ocurra, pero puede ser lo que la ley dicta. Sí, en este caso hay un desistimiento. Ambas partes han decidido no perseverar en este procedimiento. De hecho, la familia Allende ya lo hizo público con una declaración de la senadora Allende, y eso es suficiente para nosotros con esto cerrar el proceso. Ministro, con su llegada empezó de inmediato la arqueología respecto a sus declaraciones anteriores, y para empezar, partamos por Twitter, digamos. Lo empezaron a sacar en cara sus comentarios de probablemente su época de dirigente estudiantil. Usted fue vicepresidente de la FECH, contra Sergio Vittar, ministro de Educación de la época, contra Ricardo Lagos, en general contra la Concertación, una mirada bien crítica de eso. Esto hace, ¿qué?, más de una década. ¿Ha cambiado su opinión respecto a esto? Mire, con el tiempo, Iván, uno tiene aprendizaje, y a mi yo del pasado yo le sugeriría ahorrarse algunos adjetivos, por supuesto, y también cuidar la forma para que la forma no empañe el fondo. No tengo ningún problema en hacer uso de esa autocrítica, pero como tú bien dices, hice esas declaraciones en otro rol, como dirigente estudiantil y después como dirigente político.
político. Y en la política uno está a favor de algunas cosas, en contra de otras, y yo sí soy culpable de haber dejado por escrito mis opiniones en publicaciones de redes sociales, en libros también. Soy periodista, voy a seguir siéndolo, pretendo dejar mis opiniones por escrito, y como te digo, uno tiene aprendizaje y eso es uno de los que yo he hecho. Ahora, sobre el fondo del asunto, yo soy un convencido de que tanto las diferencias que hemos tenido y seguiremos teniendo entre izquierda y centroizquierda son diferencias que finalmente expresan diferencias legítimas de la sociedad chilena, y que en la medida en que seamos capaces de asumirlas y trabajar por aquello que nos une pese a las diferencias, el único resultado que tiene es que nos permite encontrar mejores soluciones para el país. Por lo tanto, yo estoy convencido de que la alianza de gobierno de la que yo formo parte le hace bien a Chile, y soy un integrante orgulloso de esta alianza de gobierno y de todos de quienes la integran. Claro, porque una cosa son las diferencias entre la izquierda y la centroizquierda, como usted lo dice, y otra cosa es pensar que hay un negociado o que hay un interés oscuro o alguna de las cosas que se sugieren en esos famosos tweets, digamos, ¿no? Sí, habría que ir más preciso. Yo nunca he intentado hacer aseveraciones tan livianas, tan frágiles. Siempre lo he hecho a partir de políticas públicas y casos muy específicos, no ad hominem, y si lo he hecho ha sido un error. Ese ha sido mi esfuerzo y ojalá sea leído honestamente en ese sentido. Entre las críticas que han salido en ese sentido, por ejemplo, el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD, pedía que sincerara, por ejemplo, qué piensa hoy día de los famosos 30 años. Sí. Bueno, primero comprendo la molestia, eventualmente la desconfianza que pueda tener gente que apoyó esos gobiernos, fue parte de ellos, y allí yo no tengo ningún problema en asumir que me toca trabajar por revertir esas opiniones, pero creo que no bastan las palabras, lo que más importa son las acciones, y este es mi 4º año en el gobierno, me tocó ser jefe de gabinete por casi 3 años seguido, por lo tanto esa pega ya la he hecho. Estuvo con la ministra Javiera Toro en Bienes Nacionales y después en Desarrollo Social, ¿no? Así es. Así que esa pega ya la he hecho y me siento perfectamente tranquilo para continuarla, por supuesto ahora con una responsabilidad mucho mayor como ministro. Pero no me contestó la pregunta, que es qué piensa de los 30 años. Sí, yo estoy aquí como ministro de Bienes Nacionales y quiero ser bien responsable con eso. Lo que yo diga, lo que yo piense, en una instancia como esta, la que me han invitado como Bienes Nacionales, como ministro de Bienes Nacionales, importa en ese sentido. Ya. No hay... ¿Qué significa eso? Es que no lo entiendo, porque usted es ministro de Bienes Nacionales, pero es un ser humano y un dirigente político. Sí, por supuesto. Y un cuadro político del Frente Amplio, además. Sí. Yo pertenezco a una generación política. No quiero eludir la pregunta, pero les quiero decir responsablemente que soy una autoridad de gobierno. Yo voy a responder intentando ceñirme a lo que son mis responsabilidades. Pero efectivamente tengo una opinión política, por algo soy ministro de este gobierno, y pertenezco a una generación política que, ojo, no solamente ha hecho puntos sobre lo que consideramos fueron límites de los gobiernos anteriores, sino que también sobre los límites de la protesta social, que es donde nosotros venimos. Y me parece que una síntesis que está presente en esta alianza de gobierno y en este gobierno es muy sana respecto de los límites de los gobiernos anteriores, pero también de la protesta social, y por eso concurrimos todos quienes en el pasado nos criticamos, ida y vuelta, en un mismo proyecto. Ahora, cuando un proyecto político nace, por ejemplo, por supuesto, el elemento de impugnación está muy presente, es decir, con el que no estoy de acuerdo, que está mal hecho, y yo creo que eso tiene límites, por supuesto, y si uno se queda en eso, tiene el efecto indeseado de contribuir a un clima más de desconfianza que de confianza. Ya, pero sin entrar en mayores detalles, lo que impugnaba usted hace 10 años, por poner una fecha, lo que impugnaba usted antes, ¿lo sigue impugnando de la misma forma, no con las mismas palabras? Soy yo del presente, sí. No diría lo mismo que diría soy yo del pasado, como dice usted. ¿Lo sigue impugnando o ha cambiado algo en su opinión? ¿O el tiempo ha hecho que lo mire con otra perspectiva? Sí, no de la misma forma, por supuesto, pero el hecho de que estemos en este gobierno con este programa, eso ha implicado un análisis crítico también de lo que se había hecho antes. Por algo no estamos haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores. No estamos repitiendo las mismas fórmulas. Por supuesto, tampoco estamos comenzando todo de nuevo. Hay una continuidad en algunos aspectos. Entonces, hay de las dos cosas. Hay opiniones críticas y hay opiniones también favorables de muchas políticas que se han sostenido en el país y que estamos continuando. Ministro, usted, volviendo atrás como con su trayectoria política, empezó la izquierda autónoma con el presidente, después se separaron, se distanciaron, porque se ha dicho que son muy cercanos, que son muy amigos, pero tuvieron una separación
situación grande en el año 2016, usted fue por el lado de comunes, el presidente por el lado de convergencia, finalmente todos estos mundos terminan fusionándose en el año 2024. ¿Cómo es hoy día su relación con el presidente? ¿Se restableció esa relación? Bueno, lo nombró ministro, pero más allá de eso. Sí, yo con el presidente tengo una relación de respeto y de compañerismo. Compartimos un mismo proyecto político hace mucho tiempo. No tenemos una relación de naturaleza de amistad, porque no muchas veces... lamentable, hace rato que no nos invitamos a los cumpleaños ni mucho menos, y lo digo porque se tiende a creer que quienes fuimos parte de, no sé, pues de una misma generación de dirigentes estudiantiles o dirigentes políticos somos muy cercanos y muy amigos. Eso no es así. En política uno interactúa mucho porque esto consume mucho tiempo con quienes trabajan con uno, pero eso no necesariamente significa que uno tenga una relación de esa naturaleza exclusivamente. Uno tiene relación de compañerismo, de colaboración política, y bueno, por supuesto he restablecido una relación más cercana, por eso el presidente ha tenido la confianza de depositarme esta responsabilidad. Ministro, déjeme devolverme sobre lo que decía sobre los límites de la protesta social, porque también le han sacado en cara un párrafo, me parece que es de su tesis de grado, respecto de una protesta en la Alameda que termina, es inolvidable. A propósito, yo cuando leí ese párrafo me acordé de ese evento, donde se quema una tienda a La Polar. Sí. Veníamos de un par de años antes del escándalo de La Polar, de las tarjetas, en fin, un escándalo que terminó con gente encontrada culpable judicialmente, digamos, y usted dice, al párrafo dice algo así como: se está quemando esto, y es, aunque algunos quieran negarlo, hay una sensación de justicia que nos invade, lo que es un tema medio jodido, perdón la palabra, para gente del Frente Amplio, que en algún momento defendió, no lo digo por usted, pero para una generación o un grupo político que en algún momento defendió la idea del fuego. ¿Cómo olvidar la frase de cómo no quieren que lo quememos todo? Un tema hipersensible después del estallido social. ¿Cómo explica el párrafo y qué piensa de ese párrafo tantos años después? Sí. Este es un tipo de pregunta que se parte respondiendo agradeciendo la formulación de la pregunta, y lo hago sinceramente. Esa frase forma parte de un libro publicado, no solamente de mi memoria de título, en la que yo promuevo la participación política de los jóvenes y hago una condena explícita de la violencia a lo largo del libro, y también me refiero a los límites que tiene la protesta social. Con la frase en particular, yo intenté expresar una sensación de hartazgo con los abusos, con la injusticia que estaba, y creo que tú en alguna medida, Iván, no sé si lo reconoces con lo que dices, pero estaba extendida un poco en la sociedad, la sensación de injusticia. Después de La Polar, la colusión de las farmacias, todo eso que pasó en el 2009. Sí, se concentró en esos años muchos casos muy indignantes, y en calidad de periodista, escribiendo un poco, relatando también desde la primera persona, traté de conectar con esa sensación, pero yo en ningún momento, ni entonces ni después, he validado ni he participado en ninguna acción violenta. Es más, yo desde este punto de vista de condenar la violencia y de promover la participación política e institucional, he intervenido desde entonces hasta ahora, incluso en convulsiones tan grandes como el estallido social. Yo no me siento representado para nada por quienes tú calificas como que defienden el fuego, esa forma de violencia, de acción, porque nunca ha sido la mía, ni desde que antes de mi vida adulta, de ser adulta, nunca la ha sido, y yo he intervenido públicamente en ese sentido también. Yo estoy muy orgulloso, una de las razones por las que yo trabajé con mucho orgullo con la ministra Javiera Toro, porque ella, con el presidente Boric, con el ministro Elizalde, fueron muchos de los dirigentes que posibilitaron una salida institucional a la crisis social, no solamente estando dispuestos a firmar un acuerdo, sino que articulándolo, promoviéndolo. Y por lo tanto yo no tengo ninguna duda, me tengo la conciencia muy tranquila de que por algo estoy en política. Si estoy en política es porque creo que las soluciones de fondo a esas injusticias, a esos abusos que han conmovido a la sociedad chilena, es siempre institucional. Ya que menciono eso, ministro, ¿dónde estaba usted cuando todo eso ocurría? ¿En qué posición y con qué postura? Cuando, por ejemplo, se firmó el acuerdo el 15 de noviembre. Sí, en ese minuto yo formaba parte del Partido Comunes, que forma parte de lo que después fue el Frente Amplio, y recuerdo estar colaborando con mis compañeros que estaban más activos en la directiva de ese partido, tratando de fraguar este acuerdo. Estaban muy convencidos de que tenía que haber un acuerdo que implicara una elección de representantes, que implicara un cambio constitucional, que debía haber un acuerdo entre todas las fuerzas progresistas,
Y ese debate estuvo muy, muy candente y esa fue nuestra posición desde el principio, y también tengo tweets al respecto y escritos desde que se pueden desempolvar. También podemos hacer arqueología. También pueden hacer arqueología de esa posición que tuvimos. Entonces yo estoy muy orgulloso del papel que jugamos en esa coyuntura. ¿Y cómo ve cómo ha sido la evolución del Frente Amplio? O sea, desde sus propias críticas que hacía al mundo de los 30 años a estar hoy día gobernando con muchas de las personas que sí. Representan los 30 años. Sí. Bueno, yo creo que hay un proceso de madurez, por supuesto. Creo que el hecho de estar gobernando con partidos políticos con los que antes no trabajábamos en una misma alianza es más una señal es algo, una fortaleza más que una debilidad, sin duda, porque el sentido de la política es cambiar la realidad. No tiene ningún otro sentido. Y para cambiar la realidad, tú necesitas mayorías y necesitas convencer de tus ideas a otros y dejarte ser convencido también por otro. Y creo que lo que ha pasado con esta alianza de gobierno es eso. O sea, también el socialismo democrático ha estado dispuesto a trabajar con el Frente Amplio en una misma alianza, y creo que esos movimientos son muy valiosos. Ustedes citaban algunas críticas que yo sostuve en el pasado, por ejemplo, al exministro Sergio Vittar. Hoy día con el ministro Sergio Vittar tenemos la misma posición respecto al financiamiento universitario. Y eso creo que es una muy buena noticia. Porque los dos se movieron. ¿Quién cambió eso? Creo que los dos nos movimos, claramente. Y creo que eso es una virtud. Y es algo que deseo. A mí me motiva mucho llegar a acuerdo con personas que piensan distinto y escucharla honestamente. Y creo que cuando eso sucede, hay un cambio cualitativo que permite cambios reales, que permite que nos escuchemos, que se constituyan mayorías que efectivamente hagan posible cambios que mejoran la vida de las personas. Esas son las diferencias que valen la pena, y yo por eso las celebro. ¿Y en ese recorrido se ha visto como la necesidad de alguna vez de pedirle disculpas a alguien por su yo pasado? Mira, yo quiero ser súper sincero. He tenido conversaciones cara a cara y nunca se me ha solicitado eso, porque también la gente que está en política entiende cómo es la política, y lo que valora más que las palabras son los hechos, son las acciones, son las políticas que uno después defiende, formula y presenta. Y allí hemos tenido mucho más encuentros que desencuentros. Por eso les decía al comienzo de esta entrevista que esta alianza de gobierno yo siento que le hace bien a Chile, y yo la integro con mucho orgullo. Entonces esa es mi respuesta, Angélica. Creo que con acciones se van resolviendo esas cosas, y a mí me tocó trabajar con muchos dirigentes de la ex Concertación hoy día en el socialismo democrático, y la verdad solo he tenido buenas experiencias de colaboración. Este viernes voy a estar en la comuna de Puerto Octay entregando unos títulos de dominio a familias de la localidad de Cascadas por esta situación no resuelta por el Estado durante muchos años, por falta de coordinación, por falta de gestión fundamentalmente. Muchos dirigentes locales, por supuesto, presionaron a este y anteriores gobiernos, entre ellos el senador Fidel Espinosa, y hoy día este viernes, esta semana, vamos a dar una buena noticia. Yo sé que el senador está muy encima de esto, y sé que a través de ese tipo de cosas, lo menciono porque él también en algunos momentos ha recibido críticas de su parte, pero como te digo, son parte de la política, y yo creo en la medida en que uno logra acuerdos o logra avances que todos valoran, eso se va puliendo y va cambiando. Ya lo último. No, ¿qué sello le quiere imprimir a su gestión como ministro de Bienes Nacionales? Este es el último año de gobierno. Yo no me voy a poner a inventar la rueda en este gobierno. También, como les decía, partí mi experiencia en el gobierno aquí, y el foco, la estrategia de nuestro gobierno es hacer una gestión intencionada del patrimonio fiscal, que es el patrimonio de todos los chilenos. El Ministerio de Bienes Nacionales no es una bodega donde se pueden llegar a pedir distintas cosas. Este gobierno tiene una estrategia para disponer rápidamente suelo fiscal, y suelo fiscal de calidad para la emergencia habitacional. A mí me tocó llevar las conversaciones con las Fuerzas Armadas para recuperar terrenos de alto valor, y deseo continuar esa gestión, porque estamos recuperando suelo en el centro de ciudades muy importantes, Santiago, Valdivia, Punta Arenas, Alto Hospicio, para disponer para vivienda social, suelo que está en el centro de las ciudades. Deseo también continuar con el trabajo de hacer oportunamente desalojos de ocupaciones ilegales, que no son tomas de vivienda, sino que son ocupaciones que después dan lugar al control territorial de bandas criminales. El Ministerio de Bienes Nacionales está trabajando con una agilidad que no se había visto antes en esta materia, en coordinación con Carabineros y las delegaciones presidenciales. Es un tema que no se ha acabado, que llegó para quedarse, y en el que vamos a continuar. Y también en materia de recuperación de sitios de memoria. En eso este gobierno ha hecho muchísimo. Estoy hablando, por supuesto, de lo que fue la expropiación de Irán 3037, la ex Venda Sexy. Estoy hablando de la recuperación del balneario Roca de Santo Domingo, que fue uno de los centros de tortura de detención más grandes de este país. Estoy hablando de
de la recuperación del sitio La Providencia, que fue el centro de tortura y detención más importante de la región de Antofagasta. Se viene un avance también con el cuartel Borgoño. Hay mucho por hacer, porque en tiempos donde la democracia también es cuestionada, disminuye la credibilidad en la democracia, trabajar por la memoria es fundamental, y este ministerio ha hecho mucho hasta ahora y yo deseo continuarlo. Con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. Gracias, Angélica. En el siguiente bloque conversamos con el ministro de Educación, Nicolás Cata. Tenemos un consejo de gabinete. Exacto.